vivo y directo. Somos prensa del pueblo para servir al pueblo. Forman parte de la estrategia de victimización de Pedro Castillo. Los trabajadores, lárgate, Dina, genocida, cierre del Congreso, Asamblea Constituyente, libertad del presidente Pedro Castillo Terrones. Sin tapujos, en vivo y en directo, la prensa alternativa celebró los errores de Pedro Castillo, festejó sus desaciertos y aplaudió sus traiciones a nuestra frágil democracia. ¡Viva! Hermanos, sintonicen, compartan. Hay un júbilo total aquí en la avenida Bancay. Se cierra el Congreso. Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Lo cerró. Mientras todo el Perú era testigo del delito cometido, sus adeptos y la prensa que él promovió festejaron al dictador. El señor presidente ha disuelto el Congreso en una medida clara e injusta. Recuperamos la dignidad. Hemos recuperado la dignidad. Durante los últimos meses, utilizaron a la prensa denominada tradicional como campo de ataque. Las denuncias e investigaciones a su gestión eran respondidas con insultos y agresiones que se replicaron el día del golpe de Estado. Hermanos, ¿qué opinas? Ya te quitaron la mermelada, ¿qué opinas? Tu apreciación. Uy, aquí estamos aquí, miren. Ya se quedaron sin chamba. Te quedaste sin chamba. Todo. Así que, hermanos, vamos a darle el último adiós a la prensa basura. Chao, prensa. Chao. Ya 2 añitos. Ya que te paguen, hermano, ya que te paguen, ¿no? Así que chao, prensa basura, prensa sicaria. ¡Sin se pudo! Pedro Castillo y la prensa alternativa han formado un binomio alimentado por la mentira. Un lazo que hoy traspasa las barreras de la prisión. El presupuesto que antes todos los gobiernos usaban para pagarle a la prensa, en mi gobierno lo usamos para poder destinarlo a educación. Falso. La infraestructura educativa de nuestro país es hoy más desastrosa que nunca. Estamos en pie de lucha para el pueblo entero, para el Perú del mundo, para los peruanos en el exterior. Estimo en este momento están protestando pacíficamente más de 250.000 personas. ¡Viva Perú! ¡Viva Perú! Falso. No hay 250.000 de peruanos protestando por las calles de la capital. No solo en Lima, sino también en el extranjero, la prensa alternativa repite un discurso que se aleja de la verdad, que acomoda los hechos a la conveniencia de su promotor, Pedro Castillo. Voz de la Patria Grande. Pedro Castillo ha vuelto a salir ante la opinión pública para dar la cara y ofrecer su versión de los hechos acontecidos tras el golpe de Estado que llevó al poder a la tirana Dina Boluarte, trayendo consigo el caos y una grave crisis humanitaria en nuestra hermana Perú. Para ellos, no es Pedro Castillo el golpista. Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. En el mundo paralelo de la prensa alternativa, el expresidente no es otra cosa que una víctima. Bueno, somos de la prensa lacunar Perú. Pedro Castillo es nuestro presidente actual. ¿Qué la consideran como la señora Dina Boluarte? Ella ha traicionado a nuestro presidente. Ella no es nuestra presidenta. Ellos han hecho lo que quieren en el Congreso. El discurso falaz de Pedro Castillo tiene eco en los seguidores de la llamada prensa alternativa. La prensa que él ha incentivado, alimentado y felicitado por ser aguda y sobre todo inquisidora. Señor presidente, muchos peruanos consideran que usted y su familia están recibiendo un acoso político judicial. La pregunta es, ¿por qué permitió que se le investigara si usted tiene inmunidad presidencial constitucionalmente? Presidente, hablando sobre esta parte del hostigamiento, en este caso de la prensa, hay programas dominicales, programas de noticieros que están asegurando que esa donación que se hizo a estos niños con cáncer no fue dada.
Los halagos de Pedro Castillo hacia la prensa alternativa han sido parte de la primera entrevista brindada desde que pisó la prisión. En extensas líneas ha ratificado y reivindicado la creación de su gobierno. Yo nunca les quise dar entrevistas a la prensa tradicional. A quienes les daba entrevistas es al periodismo real de las regiones y a la prensa alternativa, quienes sí realizaban preguntas reales, con contenido y no solamente para ocupar su tiempo e insultos y bajezas de ese tipo. Presidente, ya para terminar con esa pregunta, ¿considera que es importante en estos momentos la presencia de la prensa alternativa? Bueno, no solamente la considero, yo veo que es bastante útil, toda vez de que no solamente la prensa alternativa, sino los medios de carácter provincial y regional, porque ellos están pensando de la necesidad. Desde prisión, Pedro Castillo incentiva a la autodenominada prensa alternativa a seguir su discurso. La ensalza, la ennoblece y la enaltece. Como requisito, lo que ellos llaman prensa tradicional debe sucumbir, con el fin de que su perorata, su mundo paralelo a la realidad, sea difundido entre aquellos que aún creen en sus mentiras. Lo han sacado a Pedro Castillo, terrones de Palacio. Este caso de Pedro Castillo es una víctima del sistema o es que cometió un error. Cometió un error y es por eso que le están ahí, pues, ¿no? Él está injustamente en la cárcel. Nosotros queremos restitución del presidente Pedro Castillo. Buenas tardes. Mario del Pueblo. En vivo, en directo, somos prensa del pueblo para servir al pueblo. Nos encontramos en esta marcha histórica aquí en la capital de Lima, Perú. Eso de la prensa. Las falsedades de Pedro Castillo sirven de combustible para algunos manifestantes que replican sus argumentos, aunque estos carezcan de sustento, pero sobre todo de legalidad. Sigo siendo presidente. Sigue siendo presidente para la prensa alternativa. Y ojalá los abogados argentinos y esa prensa alternativa volviera a escuchar las palabras de Castillo y también a quienes aplaudían en los exteriores del Congreso la disolución que había anunciado. Textualmente, él había dicho disolver